acuerdo con que el gobierno plantee políticas públicas en materia de reciprocidad internacional. Convencidísimo. Ni siquiera pediría un análisis de opinión pública, un estudio de opinión pública, estoy convencidísimo. Ergo ya tiene el mandato de sus propios votantes. Y por otro lado, creo que se instaló también la idea de que se acabaron los tabúes en la democracia argentina para debatir temas que eran intocables, ¿no? Por lo cual, ya el ambiente, el ánimo, el humor estaría habilitado. Segundo, salvo el ir contra la Constitución, contra los códigos de fondo, que no quiere decir reformarlos, ir en contra de lo que está vigente, contra los procesales, contra las diversas leyes, no hay ningún impedimento para tratar nada en el Congreso. Nada. Lo mismo las legislaturas provinciales, si así lo pretendieran también. No hay ningún... No hay. Entonces, el gobierno tiene la legitimidad de origen, la representatividad legal de origen por los diputados senadores, más los que pueda sumar para plantear estos debates. No creo que estén en la ley ómnibus. Puede ser, yo no la leí, puede ser que esté, habrá que ver. Pero los puede perfectamente plantear. Eso sí, tiene que tener espadas legislativas y espadas mediáticas muy fuertes, muy capaces para salir a defender esto, como bien decís vos, a una cancha embarrada con un nivel de patotas en la tribuna que nos van a tirar con de todo. Pero Más no, que no, nada yo la no. incógnita, ¿sabés, Álvaro? Lo que a mí me preocupa, la Perdón, incógnita es te termino, perdón, te Sí, interrumpo porque te perdón, iba a ¿eh? decir algo. No, Sí, sí, pensá que sí. no me apures demasiado, que estoy como a media máquina. Sí, Eh, sí, perdón, perdón. no, claro, quizás me detengo porque me quedo pensando, imagínate, estoy como medio, siento como que no dormí, pero es como que no dormí, es una cosa rara, estoy como medio raro. Eh, por otro lado, Javier, presente o no presente las cosas, ya lo tildan de facho, de nazi, Entonces, ¿para qué te vas a prohibir? Esto como otra discusión que yo tenía también durante el gobierno de Mauricio Macri. No hagamos tales cosas o no encaremos así porque después nos marcan de fachos, de gorilas. Y yo lo primero que le dije, señores, lo hagan o lo hagan, los van a catalogar de lo mismo, igual o peor. La otra vez dije algo en este space. Mañana Salamone en el CONICET, luego de haberlo modernizado, reorganizado, reasignado mejor las partidas presupuestarias y con un plan estratégico de investigación científico-técnica del siglo XXI, descubren en el CONICET la vacuna contra el cáncer, la vacuna contra el HIV, la vacuna contra lo que vos quieras. La izquierda, el peronismo, el kirchnerismo van a decir, y sí, estos forros seguro la van a querer vender, van a querer dársela a los laboratorios de la oligarquía internacional, siempre van a encontrar una excusa. Siempre van a encontrar. Entonces, ¿por qué? Porque es una estrategia para detenerte. La dictadura más perfecta es la dictadura que te autoinmoviliza, o mejor dicho, que hace que te autoinmovilices. Pienses 10 veces lo que vas a decir por temor a ser tachado de esto, cancelado, echado de tu trabajo, que te hace pensar 20 veces la acción política y económica de tu gobierno, aun cuando eso que vos vas a hacer lo prometiste en campaña y fuiste elegido, pero tiene una capacidad de hacerte la psicológica, que hacen que te auto limites. Esa es la dictadura perfecta, porque no hay un dictador, no hay una, o sea, no está materializado, no lo podemos identificar, pero se instala el propio temor de las dictaduras, ¿no? A través de simbologías, a través de términos, facho, gorila, procesista, Kobani, ¿no? Yuta, cosa cheto, y vos estás cansado, no querés ser, ¿no? Loca mala, como me dicen a mí, mis compañeritos ruta gay. Y vos llega un punto que no querés estar viviendo, escuchando te digan todas esas cosas. Entonces terminás cediendo a la presión. Ahora, lo que hoy tenemos un gobierno y hoy tenemos un cambio de paradigma cultural, económico, social y político que tiene que romper con ese temor. Y yo esté en el lugar que esté, y si el gobierno hace las cosas y las hace bien, en mí van a tener un templario en defensa de eso. Porque yo, si algo le voy a agradecer
amén de haber sido un actor activo en la creación de este movimiento y en todo lo que, la batalla cultural y en todo lo que vino después, incluso habiendo empezado en los medios de comunicación antes de que apareciera Javier, es que le voy a agradecer al propio Javier, después a Patricia Bull, que me sacaron de encima una mochila de angustia, de bronca, de frustración, por tener que ver 4 años más y con un poder casi absoluto a gente que en lo personal me hizo la vida un incordio y le destruyó la vida económica, social, cultural a millones de argentinos. Entonces, de mínima, a mí ya me tienen ahí, hablo por mí porque si yo tengo que hablar por mí, no puedo hablar por los demás. De mínima van a tener ahí. Obviamente necesito que el gobierno haga las cosas bien. Yo no voy a defender lo indefendible, ¿eh? Pero de ahí o mira, o te la invierto. De mínima, que no es poco, ya me van a tener parándome de manos contra los que ataquen injustificadamente al gobierno. O lo ataquen solo por atacarlo. De mínima ya me tienen ahí. Y obviamente, de máxima, si el gobierno encima hace bien las cosas, además para defender lo que hace bien el gobierno. Y esto es lo que todos los que tenemos algún grado de responsabilidad con lo público, por lo público no hablo solamente de la gestión pública, hablo la comunicación, la divulgación, el debate, la generación de contenidos. Tenemos que, efectivamente, pararnos de mano ante los ataques que van a venir. Que van a venir. No sé si más o menos con eso. No sé cómo me aguanto yo. Alvarito, no sé si escuchaste ayer el video que hizo el Presto y también si viste el último video que hizo Tipito Enojado respecto de las denuncias, porque me acordé hablabas de la censura, un poco de, digamos, estas técnicas fascistas o dictatoriales, por ejemplo, de este gobierno, de hacer denuncias o perseguir a cuentas, digamos, y también ir contra la libertad de expresión. Quería escucharte, ¿vos qué opinás de esta denuncia que hizo Galmarini? Vamos por parte. El tema de lo de Tipito lo vi, inmediatamente me comuniqué con él y públicamente me solidaricé. En el caso del video del Presto no lo llegué a ver todavía. No nos olvidemos que a Presto lo metieron casi 48 horas preso en una cárcel, en una celda, con presos condenados o a la espera de condena, pero que hacía mucho tiempo que estaban ahí, a la búsqueda yo no sé de qué, de que quizás lo terminen matando. O sea, ya tuvimos una, para muestra, ¿cómo es el dicho? Para muestra basta botón. Ya sabemos de los que son capaces. Lo metieron preso a Eduardo en ese momento. No me extraña que ahora hagan esto, lo que sí demuestra una falta de cintura política, o que efectivamente esta gente está tan atravesada por la impunidad, tan atravesados por creer que el poder es un derecho que han adquirido, que no pueden contenerse y salieron con esto. Yo no leí el expediente, no vi la denuncia, pero me guío por lo que dijo Tipito y lo que dijo Cristian Sanz, y es bochornoso. Literalmente a Tipito se lo mete por haberle dado un canal de expresión a Cristian Sanz para hablar de ese libro que escribió sobre Massa. Entonces, con ese criterio, si un juez da lugar a lo que pide la señora Galvarini de Massa, y eso sale un fallo a favor de ella y encima se ratifica en una primera instancia y la Corte no termina de resolverlo, sienta jurisprudencia y además es una acción ejemplificadora, mal llamada ejemplificadora, para cualquier periodista o comunicador que tiene que pensar 2 veces lo que va a decir porque le hace una denuncia igual y puede terminar siendo condenado, no importa, ya sea embargado, puesto preso o lo que sea. Gravísimo. Te doy un par de datos, Álvaro, que creo que pueden traer algo de luz. La denuncia es de antes del balotaje, que no es menor. Y segundo, fue hecha entre la Cámara Nacional Electoral y la que avaló fue la jueza Servini. ¿Ok? Esto creo que le da un poco más de entendimiento a lo que está pasando, ¿no? Porque los jueces también son tiempistas, nos hizo antes y ahora es como que vuelve en cola, ¿no? Pero bueno, no sé qué pensás. Que claramente ellos creían que ganaban.
Entonces estaban adelantándose al trámite. Porque ellos hacían la denuncia antes del balotaje, pensaban que ganaban, y después hacían que la denuncia siga su curso y iban ya mandando los mensajes. Yo me acuerdo cuando estuve en la audiencia eh, por el caso, el enésimo caso que se tuvo que comer presto por el tema de la pareja de Alberto Fernández. Y pasaron dos cosas. La cómica fue, yo estaba en la sala, en un momento casi me empecé a reír, dije que me iban a echar. La primera fue que Fiambrola, agarrándose la panza en un pase de comedia, de tragicomedia tristísimo, lloraba y decía: lo que no le puedo perdonar a Prestofilipo es que me arruinó la imagen internacional que yo tengo. Entonces yo dije: ¿pero qué estoy en presencia de quién? ¿De Angela Merkel? Decía yo, que lloraba, ¿no? Pero después, la que lloraba, la que se agarraba la panza, la que decía de que Eduardo le había puesto en riesgo el embarazo, las típicas, ¿no? De que era un misógino. Eh, bueno, todo eso lloraba yo. Cuando llegó la, entre comillas, condena, porque es justicia contravencional, y el juez dijo que la detención por 30 días quedaba en suspenso, la misma que lloraba, cuando escuchó que estaba en suspenso, se olvidó de tapar el micrófono y cambió el tonito de corderito degollado y dijo: ¿cómo no lo meten preso ahora? Así, en este tono. ¿Ah? Esto es lo que son. Esto es lo que son. Y estos que son no están totalmente derrotados. Miren, voy a utilizar una frase de un famoso discurso de Eva Perón, que no sé si fuera el discurso del renunciamiento. Eva Perón, que tenía una capacidad incendiaria para dar discursos, decía ¿no? que la oligarquía todavía no estaba derrotada y que de sus guaridas asquerosas seguían atentando contra el orden y la nacionalidad y una cosa, ¿no? Contra el pueblo y la nacionalidad. Sí. Bueno, yo voy a invertir. El kirchnerismo no está derrotado, el peronismo no está totalmente derrotado, la extrema izquierda no están totalmente derrotados, se han replegado, se van a empezar a replegar a sus guaridas, ¿no? A sus, a sus cuevas, a sus madrigueras, para planificar el contraataque. Y acá la inteligencia estratégica política de nuestro movimiento y de todos los individuos de bien que quieran apoyar el cambio es prevenir para repeler, primero prevenirlo al ataque, y en el caso de que el ataque haya sido iniciado, repelerlo con una contundencia total, dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la defensa del orden público. Este es el gran desafío también. Porque acá están todos muertos, no vuelven más, no vuelven más. ¿Viste? Un minuto de silencio, Cristina, que está muerta. Guarda, atenti. No es así. No es así. Muy complicado lo que viene. Pero repito, con el presidente de la Nación, con la vicepresidenta de la Nación, con el jefe de gabinete, con los 7 ministros, con toda la alianza parlamentaria que se pueda armar, con los gobernadores decentes como Rogelio Frigerio, Jorge Macri, Ignacio Torres, Gustavo Valdés, el propio Cornejo. Hablo de los que además son provincias importantes. Hablo del respaldo internacional. Con todo eso podemos encarar los desafíos que, que vienen y ustedes van a tener un rol muy importante en la convocatoria de mucha gente este domingo, mucha gente, y yo creo que para después de Semana Santa, ya creo que vamos a tener que estar convocando alguna, la famosa Plaza del Sí, ¿no? Donde salgamos en todas las grandes plazas del país a respaldar al gobierno. Y esto no es que soy agorero, yo soy preventivo.
Te previsor, rebanco, preventivo. perdón que te interrumpa, pero yo Gracias. con todas mis amigas, ¿no? Que obviamente somos todas del PRO, somos todas queríamos votar a Patricia, nos pusimos de acuerdo para votar a Milei, dijimos, hay que salir a la Asunción, hay que mostrar que somos un montón, hay que cuidar al presidente a como dé lugar, y yo creo que todos nos estamos poniendo de acuerdo para cuidar esto. Y tenemos el training ya con lo que pasó con el gobierno de Mauricio, de que esta gente va a estar llorando y viendo cómo volver al poder, eso va a pasar. Pero ya tenemos experiencia y creo que nos va a hacer un poquito más liviano el camino de cómo encararlo. Ojalá. Álvaro, una pregunta, ¿cómo andas, loco? Una pregunta un poco en general, que obviamente tiene que ver la Argentina. Mayormente ¿Te puedo interrumpir un segundito? Y ahora me haces la pregunta. Mira, en este momento está mi mamá conectada. Yo la estoy viendo, está mi mamá conectada. No voy a decir quién es. Yo desgraciadamente tengo una situación con mi mamá, al igual que con mi hermano, con mi padre, que les tengo que pedir sistemáticamente, por lo que ya padecí en el pasado, que no se expongan públicamente, que no digan que son mis padres, mi madre, mi hermano, porque el kirchnerismo sabe que es y esto es poco estratégico decirlo, es mi talón de Aquiles, mi familia. Y ellos no tienen piedad. Yo cuando a mí me pasó lo que me pasó, esto para que vean lo que viene, ¿eh? Y que en algo fui profético en ese discurso en Parque Lezama, que ahora les voy a recordar. Cuando a mí me pasó lo que me pasó con el famoso video de Cristina, que era del año 2011 y me echan en el 2017, lo primero que hizo, pero no anónimo, gente con nombre y apellido, y muchos de ellos profesionales y hasta funcionarios públicos, fue entrar en ese momento en Facebook. ¿Se acuerdan que uno tenía detallado perfiles y aclarado el parentesco? Hermano, tío, qué sé yo. A mi mamá, mi hermano, y en particular a la hermana de mi mamá, que no vive ahora, que falleció desgraciadamente, los mensajes en plena situación, luego del ataque de Cristina, donde de mínima me decía que me iban a matar, me iban a torturar, me iban a asesinar, o por ejemplo desearme que a mí me agarre sida, me mate, tenga cáncer, las cosas espantosas, hicieron entrar en un terror a mi familia, que salvo por el hecho de que formalmente estábamos en democracia, ellos estaban haciendo una práctica terrorista, o sea, de infundir terror, al igual de la dictadura que ellos dicen combatir. ¿Ok? Eso es lo que son. ¿Y cómo nos impiden? Porque claro, yo soy una persona, poco o mucho, como quieran, proyectada públicamente. Voy a los medios de comunicación, me pongo, fui a marchas, y me mata. Y tengo que cuidar a mi familia, como muchos, para que no se coman los balazos. Entonces yo en Parque Lezama, no sé si recordaron los que estuvieron presentes, dije que nos iban a calumniar, injuriar, intentar humillar, que se iban a meter con todo lo que es importante en nuestras vidas, por ejemplo, nuestras familias, nuestras vidas privadas, porque justamente saben que como no tienen con qué otra cosa pegarnos, nos tienen que pegar con aquello que uno hasta incluso lo tiene hasta como capacidad real ¿no? de repeler, porque te atacan con cualquier injuria incomprobable, pero la instalan y una mentira dicha 1000 veces termina siendo verdad para estos simios. Imagínense ahora con los ministros, con los diputados, con todos los que estén formalmente en la primera línea de la batalla. Entonces la única manera de repeler esto es tener, no digo hacer lo mismo y bajar la vara y transformarlo, no, pero como Winston Churchill, a diferencia de Chamberlain, enteró que con cartitas y con telegramas y con acuerdos firmados a Hitler no se lo combatía, que a Hitler se lo combatía cagándolo a cañonazos, ¿no? Y a bombardeos, desgraciadamente, porque la guerra es así. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros no somos ofensivos, nosotros no somos agresivos, nosotros no iniciamos el ataque. Ahora que tengan la plena certeza, el pleno convencimiento de que si vamos a ser atacados, agredidos, vamos a tener la misma o superior capacidad de defensa y de contraataque, y cuanto más el ataque agresivo sea injustificado y desproporcionado, más el contraataque defensivo tiene que ser efectivo e implacable.
porque esta gente no conoce otra ley más que esa. Y esto que estoy diciendo en este momento, si algún funcionario o alguien que pasa información, me puede costar hasta ser funcionario. Pero esto es lo que siento hoy, porque la fácil es decir acá no va a pasar nada, acá está todo bien, o las fuerzas del cielo bastan. No, señores, yo opero en territorio de Argentina, América Latina, América, planeta Tierra. Todavía en el cielo no combato. Y en el cielo no se combate. No formo parte de ninguna, ¿no? De ninguna hueste celestial. Yo estoy acá. Y acá la realidad es objetiva. Y acá lo bueno es que tenemos bien clarito quiénes son todos los adversarios y cómo operan. Pero estoy confiado que además de ese gran equipo ejecutivo y legislativo, va a haber también un gran esquema absolutamente voluntario, hasta anónimo, de buena fe para defender en todos los campos, los medios tradicionales, los alternativos, las redes sociales y la calle, a un gobierno perfectible, por supuesto, pero que por primera vez en la historia argentina le ha hablado a los argentinos de frente, le ha dicho la real realidad, para dejarlo bien claro, de la situación económica, política y social del país, que plantea que la medicina va a ser muy dura, pero también que va a dejar claro, y así lo espero en el discurso del presidente, un futuro promisorio. Discúlpame, me habías hecho una pregunta. No, no, gracias, gracias. No, era más que nada para saber tu punto de vista, entendiendo que la gran mayoría de países de Latinoamérica están bajo una agenda que es la 2030 y Argentina haberse promulgado en contra de esta agenda. ¿No pensás que el escenario para romper estas discusiones a veces muy izquierdistas no se va a dar en Argentina? Hablar de inmigración, hablar de todas estas cosas que estamos charlando, ¿se va a poder hacer un poco más sin tapujo y sin presión? Bueno, yo te voy a hacer con total respeto, te lo voy a decir, no te conozco, además te agradecí los conceptos previos que tuviste para conmigo. A mí esta cosa a ver, la etiqueta que representa todo el mal consumado me es un poco difícil de analizarlo. Es decir, Agenda 2030, el mal. Bueno, pues yo agarro la Agenda 2030, hay cosas que no son el mal. Hay cosas que están mal y hay cosas que no están dichas, pero que supuestamente se aplicarían igual. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sirven una estrategia para enfocar una adversidad en todo esto? Bueno, listo, puede servir. Pero a ver, acá el mal, la Agenda 2030, a ver, no dice a ver, te pongo un ejemplo, ¿no? No dice que la esposa de un presidente, cuyo único arte que le conocemos es que practica magia negra o la santería cubana, puede ser fiscal de Estado. Eso lo hace Ortega con su mujer. La Agenda 2030 no dice que hay que crear la cámpora y darle las cajas más poderosas del Estado argentino. La Agenda 2030, salvo que yo haya leído otro documento, no habla de que Zaffaroni es el ejemplo de filosofía del derecho a aplicar a la seguridad interior. No lo plantea. A ver, acá hay daños que son daños generados y perpetrados por ideas preexistentes a la Agenda 2030. La Agenda 2030 puede ser un exponente hoy y repite cosas buenas, malas y peores. Pero yo no haría una reducción de todo, porque, a ver, acá hay gente que votó a Javier y que está aplaudiendo lo que está haciendo Putin contra los homosexuales como yo. Y yo soy un crítico acérrimo del colectivo LGBT. Lo que está haciendo Putin no es contra el colectivo LGBT, es contra los homosexuales. Porque Javier en ningún momento dice que está mal que dos homosexuales podamos ir caminando de la mano por la calle. De la misma manera que racional, seria y pudorosamente van de la mano dos heterosexuales. En ningún momento, ¿eh? Y yo lo conozco muy bien a Javier. Javier no piensa como Putin. Putin nos odia, nos aborrece o nos quiere de prostitutos de los homosexuales tapados del Kremlin. La diferencia es que Javier es liberal y Putin es Y más Putin, conservador. Putin es un fascista, no es un conservador. Es una falta de respeto para los conservadores. Putin es un fascista. Putin es un neozar. Putin no cree en absoluto en la democracia. Putin es la confluencia perfecta entre
la Unión Soviética, la nomenclatura y principalmente la nomenclatura de la KGB, que es de donde él sale, discípulo directo de Yuri Andropov, y el zarismo. Y además, un zarismo nacionalista étnico. Los rusos son superiores al resto de las naciones. Que no te lo van a decir, pero eso está claro y lo condimentan. Y además Putin es antijudío, es homofóbico, pero homofóbico, eso sí les tiene fobia. Nos desprecian por nuestra sola existencia. Yo estoy absolutamente en contra de la idea de colectivos separados. Yo estoy absolutamente en contra de la idea de cualquier tipo de cupo. Yo estoy absolutamente en contra de cualquier infiltración de la educación sexual integral por medio de ideologizaciones y romantizaciones de patologías o incluso hasta de perversiones, como no las puedo nombrar acá porque se puede caer el coso, ¿no? La que empieza con P y tiene con filia. Bueno, esas cosas yo las repudio, las repugno y las combato. Ahora, decir que eso es todo igual a homosexual, claro, yo no lo voy a tolerar. ¿Por qué? Porque primero va contra mis propios intereses. Y además, porque, ¿qué se piensan? ¿Que yo soy un homosexual aislado? No conozco otros homosexuales. Ahora parece ser que la promiscuidad y esto es todo patrimonio de los homosexuales. Cuando yo tengo infinidad de conocidos, todos casados, que tienen 2, 3 o 4 amantes. ¿Y eso qué? ¿Ellos son la excepción a la regla de la heterosexualidad? No, la infidelidad es una tendencia humana que no distingue ni género ni orientación sexual. Se es infiel siendo heterosexual o homosexual. Se es promiscuo siendo homosexual o heterosexual. Se tiene HIV siendo heterosexual o homosexual. Se tiene cáncer siendo heterosexual u homosexual. Se es corrupto o no corrupto indistintamente si uno es heterosexual u homosexual. Y desde ese criterio yo defiendo mi idea del individuo homosexual libre que solo reclama igualdad ante la ley. Te guarda, porque ya con este temita de la Agenda 2030 detrás se están, ¿no? Y yo no quiero entrar en polémica. Yo no quiero entrar en polémica. Pero al señor que vos vas a entrevistar, yo le preguntaría por qué tiene entre sus gentes al señor Marcelo Llambías, un tipo que mató a traición al marido de su amante, el señor militar, y además un hombre que reconoce a León de Grel, un colaboracionista nazi en la Bélgica ocupada, como su mayor inspiración. Yo le preguntaría eso al señor Gómez Centurión. ¿Cómo tiene una persona así al lado? Salvo que él crea que ser veterano de guerra de Malvinas le permite hacer cualquier cosa. Porque también esta es otra discusión que hay que dar. No empecemos a banalizar y a impunizar a los héroes de Malvinas como las innombrables abuelitas y mamitas, que ya saben de quiénes me refiero, ¿no? Del pañuelito, quisieron romantizar e impunizar y banalizar, incluso hasta las propias víctimas de la dictadura que las hubo. Guarda, porque ni ser madre ni abuela de desaparecidos, ni ser veterano de guerra de Malvinas te vuelve inimputable, infalible y que nadie te puede discutir absolutamente nada. Somos todos humanos, perfectibles, cometemos errores, tenemos falencias, tenemos flaquezas, todos. Y a mí me parece que eso es lo maravilloso de Javier, que se muestra así. Que él no es de titanio, es un ser humano con sentimientos, con alegrías, con broncas, con llanto, con esa sensación de que te subleva la injusticia. Y aún con las diferencias, más que le inocularon en la cabeza de él que las que yo puedo haberle generado, lo voy a admirar hasta el último día de mis días si él se mantiene así. Porque por fin tenemos eso, tenemos un ser humano de presidente, no un robot. No, no alguien que parece y no es. O mejor dicho, parece para ser y no es. Y esto es extraordinario lo que estamos viviendo. Entonces, es tanto lo que se tiene que dar, tanto lo que se tiene que dar y todo lo que tenemos que atravesar en esto que viene, que, bueno, en fin, nada, perdón. Algo, estas cosas que hace mucho las quiero decir y no encontraba el lugar, perdón. No, gracias, Álvaro. Acá no te vamos a censurar. Es muy interesante lo que acabas de decir, Álvaro, porque pone blanco sobre negro y que muchas veces cuando se habla de la Agenda 2030
los que por lo menos hemos puesto el foco allí, no ha sido en general, sino en particular, así que te agradezco infinitamente que hayas puesto esto en blanco sobre negro. Cuando digo el foco en particular, me refiero a la CBDC, me refiero a determinadas cuestiones que limitan la macroeconomía con la excusa del cambio climático y ese tipo de cosas. En lo demás, por supuesto que estoy 100% de acuerdo en lo que decís. Perdóname, mira, me acabas de poner algo que me olvidé de decir. Totalmente de acuerdo. Jamás voy a defender la idea de decrecimiento que se le aplica a economías emergentes, pero no se las aplican a las economías desarrolladas, que ya están desarrolladas. O sea, a las que necesitamos crecer como antesala hacia el desarrollo económico, social, nos piden decrecer, no producir, reducir nuestras poblaciones. Ahí me van a tener la vereda de enfrente. Agenda 2030, agenda, no sé, de librería de microcentro, me importa tres carajos. Absolutamente en contra. De la misma manera que yo soy pro energía nuclear y pro energías renovables. ¿Por qué tenemos que usar siempre el O como conector y no la I? ¿Por qué? ¿Por qué siempre la I? Porque bueno, en el caso este sería agro e industria. No, agro o industria. ¿Por qué? Energías renovables o convencionales o nucleares. No. Y es cierto, y lo lamento para aquellos que me van a considerar ese zurdo, va a haber una crisis de la energía por medios fósiles. Por supuesto, porque no es renovable. Y no está mal estar pensando a 25, 30, 35 años. Ahora, cada estado tiene que aplicar políticas proporcionalmente, o sea, diseñadas en proporcionar a su realidad económica, social y política. Yo no voy a aplicar políticas ambientalistas en la agricultura cuando tengo gente que se caga de hambre en la Argentina. Ahora, sí voy a aplicar, si yo fuera, criterios de policía ambiental durísimos contra aquel que, en vez de invertir en procesos internos de su industria para contaminar menos cuando tiene todos los recursos, no lo hace y te contamina los lagos, te contamina los ríos, te contamina el mar, lo que sea. Ahora, yo voy a ser el principal defensor de la plataforma de explotación petrolera en Mar del Plata. Como voy a ser el primero que los cago a balas y los meto en cana si cuando la hacen la plataforma no cumplen con los requerimientos de protección ambiental. Tan difícil es. ¿Por qué tenemos que estar entre... y esto no es ser de centro, nada, es criterio, hermano. Y es el criterio que han aplicado las grandes economías del mundo para llegar a donde están. ¿O ustedes se creen que China internamente se caga en todo? China contamina su territorio y cada vez menos. Y los invito a investigar cómo los chinos, que idiotas no son, invierten miles y miles de millones de dólares en la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas no contaminantes al servicio de su industria. Principalmente porque está en una transición de una industria de, ¿cómo se llama? De chimeneas a una industria social del conocimiento. O a la Internet de las cosas, o a la inteligencia artificial, o a la biotecnología, o a la ingeniería de nuevos materiales. No son imbéciles los chinos, ¿eh? La idea de la armonía debajo de los cielos la tienen bien incorporada. Y la armonía también es que ellos están en un ámbito donde, viste, si tienen el aire contaminado, no pueden. Les costó, pero lo incorporaron. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que apliquen medidas extremistas de un lado y del otro? Cuando somos además un país de confluencias. Confluyen todos los climas, todos los recursos naturales, culturas, somos la confluencia nosotros. Y eso es lo que nos va a hacer grande. Total, además, te agrego un dato. Argentina es el único país del mundo con emisión de CO2 neta negativa y bastante importante, ¿no? Pero bueno, nos dicen que no tenemos que comer carne. A eso nos referimos cuando... Bueno, sí, por los pedos de la vaca, déjenme de joder. Yo no sé ni cómo se habilita un debate, sinceramente, por los pedos de la vaca. Ahora, no es menor, y si hay un presidente con todos los errores criticables que tiene, pero astuto como pocos, que es Emmanuel Macron, que no lo corre a Javier con el tema de la COP28, sino que lo invita a participar de la próxima cumbre, la más importante en la historia sobre energía nuclear. Y que no es en contra de la energía nuclear, es a favor de los usos pacíficos de la energía nuclear.
Correcto. Y ahí Javier tiene que participar, Javier tiene que estar en esa cumbre, porque el lugar que los buenos dejan los ocupan los malos. Y después no nos quejemos cuando ese documento y ese acuerdo de partes surja de ahí y después sea legitimado por las otras instancias de Naciones Unidas, no haya estado presente la posición a favor o en contra o modificatoria de la delegación argentina con su jefe de Estado al frente. Y yo sé que Javier va a estar ahí, estoy convencido que va a estar ahí. Sí, Fomarolo, adelante. Hola, buenos días, Álvaro, un placer escucharte. Quisiera simplemente dos preguntas. Una es respecto a esto que venís diciendo de las ideologías previas a todo lo que se llama ahora en los últimos, digamos, 2 años, Agenda 2030. Y me parece que respecto a las Naciones Unidas, yo creo entender lo que vos decís como que el gran problema de las Naciones Unidas es, incluso antes a estas distintas agendas 2015, las subieron otras, Conferencia del Cairo, en los años 90, recuerdo cómo distintas figuras políticas de relieve internacional y de distintos orígenes, digamos, coincidían en que las Naciones Unidas tienen que volver a ser lo que debieron ser, precisamente eso, Naciones Unidas. Si hay una tendencia tan centralizadora a nivel de agencias internacionales que incluso se toman el atributo de intervenir en las legislaciones locales, en todos los órdenes, no solo económico, ¿no? Porque también hay cuestiones de orden cultural, social. Y menciono 3 ejemplos porque me parece a mí que coinciden con lo que vos decías recién acerca de que el marxismo ya tiene su propia agenda desde hace mucho tiempo a nivel internacionalista, porque lo es por naturaleza, pero cuando Ronald Reagan o figuras tan distintas en su origen como el Papa Juan Pablo II visitando a la ONU y recordando que hay un peligro de que ese organismo que está en vistas a darle igual voz a todas las naciones se convierta en una élite burócrata que pretende de alguna manera distorsionar el origen de las naciones-estado tal como los conocemos, que son, cabe la pena recordarlo, repúblicas de democracias o monarquías constitucionales con un orden político internacional de una larga tradición y que está en juego en este momento, más que por izquierda o derecha, yo siempre lo veo así, como una especie de tendencia centralizadora que en los cuales foros como fuera de las agencias como el Foro Económico Mundial u otras organizaciones internacionales pretenden tener un decir y una autoridad que nadie les dio, ¿no? Y la paradoja de poner en el Consejo de Seguridad a países, un turno rotativo, cuyos derechos humanos en sus propios países están gravemente violados y se los pone en tela de juicio o poner, mejor dicho, le dan la voz de juicio e intervención a decidir dónde y cómo habrá conflictos en el planeta. Por eso celebro lo que has dicho sobre la Agenda 2030, porque considero de que en ello puede hacer un reduccionismo muy simplista y que no se vea que el proceso viene de antes, ¿no? Es respecto a esa, la distorsión de las Naciones Unidas, como debieron ser, igual también para la OEA y para los otros organismos financieros, FMI, etcétera. ¿Cómo estás, querido? Un gusto escucharte. Gracias por el aporte y me viene fantásticamente bien porque voy a hacer una pregunta a todos los presentes. A ver, ¿saben por qué se llama Naciones Unidas la ONU? ¿Alguien sabe por qué se llama Naciones Unidas? El nombre, no el espíritu, el nombre. Bueno, porque al comienzo de la preparación después de la Segunda Guerra Mundial hay un claro reordenamiento geopolítico. No, te la resumo, tiene que ver, pero no es eso. ¿Sabes qué es? Naciones Unidas era el nombre de la coalición de los aliados contra los nazis. United Nations, la Nations Unies, era el nombre de la coalición aliada, que se conocía mayormente como los aliados. Naciones Unidas era el nombre oficial del comando aliado, mejor dicho, de la agrupación de naciones, que fueron muchas, no solamente Estados Unidos, Gran Bretaña y los 3 grandes, sino que había muchísimas más, la Francia Libre, muchos países de América Latina, el mandato británico en la India, bueno, muchos. ¿Qué es? Naciones Unidas como organización es la reorganización y rejerarquización de los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Ergo, como bien decís vos, debería haber representado el espíritu de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho,
representar todo lo contrario a lo que representaron e intentaron imponer los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si como bien decís vos, la democracia tenía que primar el respeto irrestricto y universal de los derechos humanos, de forma completa e integral, la cooperación, profundizar los lazos de cooperación, principalmente como el comercio, que es la principal barrera contra las guerras, y crear incluso mecanismos cooperativos de defensa y de seguridad ante la posible amenaza de un reordenamiento de estados o de organizaciones no estatales enemigas de todos esos valores, terminó transformándose en un, repito, como un lugar, no sé, no quiero utilizar una madriguera o una cueva o una, ¿cómo se llama? Hay un cuartel, no, se me falta donde se reúnen los delincuentes, en un, ay, lo dije hace un rato y se me olvidó el término. Bueno, no, ay, Dios, qué feo cuando se te olvida una palabra, acabo de decir madriguera, cueva, Guarida. en una guarida de estados que violan sistemáticamente los derechos humanos. Y muchos de esos forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y muchos incluso ellos presidieron el Consejo. La Liga de las Naciones, de hecho, Pero eso fue previo. Eso fue previo, exactamente, y justamente la continuidad que se da siempre, en general el reordenamiento internacional y la política internacional está vinculada también a la guerra, no cabe duda. Pero acá está clarísimo. Le pusieron la organización que reconfiguró dentro del sistema interestatal el nuevo orden mundial de esa época, que fue Naciones Unidas. El nombre de los que ganaron la guerra. Pero más simbólico que eso. Señores, hubo una guerra, que fue una guerra, claramente, dentro de una guerra total, como fue la primera, dentro del campo de batalla, con las reglas de la guerra tradicional, pero también fue una batalla cultural muy fuerte entre los anti-nazifascistas y los nazifascistas. ¿Y por qué digo anti-nazifascistas? Y no digo los pro-democracias, porque uno de los actores no era democrático de los aliados, que la Unión Soviética. Bueno, por eso comienza una guerra que se llama fría, ¿no? Porque La Guerra Fría posterior. Ahora, ¡claro! El punto de mi comentario, de todas maneras, es muy bueno el aporte que haces así histórico del origen. El tema de las naciones, una Liga de Naciones o Naciones Unidas para el caso, es el reconocimiento de que quienes se unen libremente y como autodeterminantes cada uno, en el sentido soberano de la palabra que de la nación-estado tiene. En eso hay igualdad para todos, en el sentido de que la no intervención, etcétera, pero al mismo tiempo la proclamación de aquellos derechos fundamentales comunes de una sociedad, que no es política, obviamente, pero esa tendencia a ser política, a ser ejecutiva, a dar gobernanzas, a dar protocolos, tratados que son de alguna manera entran por la ventana cuando un Congreso Nacional, su propia legislación por ahí no acepta, es lo que muchas personas como pro-life entienden del protocolo del CEDAW en los 90, me acuerdo que Gioja era quien lo cajoneaba en el gobierno de la Rúa, en la Alianza, y que luego fácilmente fueron comenzando como a intervenir. Javier Milei en un debate, cuando habló de la ley del aborto que se hizo en la segunda, en la gestión de Fernández, hizo referencia a ciertas intervenciones no claras y no especificó, pero fue en un debate público presidencial. Y eso manifiesta una clara posición respecto a ciertas legislaciones que, porque están de alguna manera sugeridas por esos organismos, parecieran que tienen autoridad por sobre las autoridades de los congresos. No sé si en ese sentido se entiende. Bueno, pasa que es un debate, claro, es un enorme debate que se da sobre la base de una prognosis, una visión a futuro sobre si va a entrar o no en crisis ya final el sistema interestatal, que es un sistema que con múltiples, no menos de 12 cambios de orden interno, de orden mundial o de orden internacional, hace 385 años que funciona desde la paz de Westfalia, desde el fin de la guerra de los 30 años, la guerra de religión, 1648. O sea, de 1648 hasta la fecha, sigue existiendo un mismo sistema, que es el sistema de Estados-naciones que interactúan entre sí, internacional. Dentro de ese sistema hubo diversos órdenes que se fueron readecuando
todos ellos, mayoritariamente, con un punto de inflexión que fue el inicio y el final, convencidos y vencedores de una guerra. Y acá te tengo que hacer otro claro, porque yo soy realista en materia de política exterior. La gran mayoría de los fundadores de Naciones Unidas fueron países que por la necesidad de la reconstrucción de la posguerra y muchos otros por haber sido estados coloniales, mejor dicho, estados colonizados o colonias de las potencias en pugna, se sumaron a la fuerza. Porque si vos ves la lista de los que fundaron Naciones Unidas, Francia estaba recientemente liberada, hacía 4 años que había sido liberada y todavía estaba bajo cierto monitoreo. Alemania fragmentada. Muchos de los países del orbe soviético estaban queriendo más o menos mantenerse equidistante y los estaban aplastando uno por uno los soviéticos. Muchos de esos otros estaban en el plan Marshall. América Latina tenías algunos países que no se habían alineado, caso como el nuestro, hasta 6 meses antes de la caída. Es decir, no es la bondad y el idealismo, es la necesidad de afrontar los desafíos. En el caso de los cambios de orden mundial, tras un proceso de guerra, te dije, en el caso del inicio del sistema interestatal con el fin de la guerra de 30 años entre protestantes y católicos, entre la Iglesia Católica, el Sacro Imperio Romano Germánico con los estados protestantes, muchos de ellos estados que se iban creando principados. Y después siguió la guerra de sucesión, tendría que hacerlo, ¿no? En orden, ¿no? La guerra de sucesión española, las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética en el 92, el 2001, con el fin de la primacía unipolar norteamericana, con los atentados de las Torres y la guerra en Afganistán, y así un montón, hasta este sistema de bipolaridad que estamos viendo. Pero ninguno es por idealismo, lo fuerzan las situaciones. Pero la gran pregunta que vos hacés, que me parece sumamente pertinente para lo que estamos viviendo, es los estados-nación, sus cancillerías, su inteligencia, ¿no? Su intelectualidad. ¿Está pensando? Bueno, obviamente países como el nuestro que viven el día a día y que el largo plazo del próximo lunes quizás no se lo puede permitir, pero los grandes estados y las grandes economías del mundo, ¿está pensando en lo que puede pasar con las dinámicas políticas y de sus actores de acá a 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50 años? Dentro de 50 años, ¿seguiremos en este orden bipolar China-Estados Unidos? ¿Seguiremos dentro de este sistema interestatal? ¿El Estado-Nación será siendo el principal actor del sistema? ¿O ganarán los actores transnacionales o los actores no estatales, empresas, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión y de poder? Esta es la gran pregunta también. ¿Y será producto de qué el cambio final? ¿Será producto de que se dieron cuenta antes de que pase la situación crítica, o sea, antes de que suceda una guerra y sea preventiva, o otra vez tendremos que pasar por una situación crítica, violenta, que nos obligue a tener que aceptar que el cambio se va a dar? Ningún sistema en la historia de la humanidad fue eterno. Por eso también los que se aferran al Estado-Nación, y te repito, yo soy realista y creo que Argentina, su política exterior debe estar, ¿no? Sometida a los intereses nacionales, y aún así yo creo que el Estado-Nación no es eterno, o por lo menos no como lo estamos viendo ahora, y ya se ve esto que vos decís. Lo que pasa es que vos lo planteás como algo que te alerta cuando un Estado nacional, un Parlamento nacional se ve subsumido o se ve sometido a una instancia supranacional. A vos te genera temor y a mí me hace generar prestar atención. Algo está pasando. Lo que yo puedo evitar es que los malos no dirijan ese cambio. No, eso está claro, porque se trata de alinearse. Siempre la neutralidad, así en sentido absoluto, no es muy realista. Y en ese sentido lo soy con vos. Por eso me llevo un poco a la pregunta que te puse en mensaje privado para vos, porque no tenía micrófono, pero que nos vuelve otra vez ahora al gobierno que se está formando ahora para comenzar a gobernar, precisamente, y a tomar decisiones. Yo te ponía una preguntita ahí acerca del Ministerio de Defensa, ¿no? Porque dado que tiene una relación también con la política exterior, no cabe duda, la Cancillería, la manera en que se ha presentado claramente, creo que hoy fue Netanyahu quien celebró el apoyo al Estado de Israel de Javier Milei, ya está haciendo noticia en todo el mundo su posición,
Pero bueno, se está hablando también en estos días del el ministro de Defensa que ha sido nombrado oficialmente esta mañana, si no me equivoco, Petri. Yo hago mi lectura que te comentaba ahí en el mensaje, no sé si pudiste verlo, pero lo pongo acá porque es lo mismo, es una Sí, lo opinión. acabo de leer, sí, sí, lo acabo de leer. Yo básicamente te leo esto sin mucha preocupación, porque todo este asunto de que quién, si Milei lo maneja Macri, si ahora lo maneja Cristina, si ahora lo maneja, me parece tan tonto porque él es el presidente y tendrá que tomar las decisiones hasta el 10, y incluso más, si en 2 semanas después cambia de decisiones no pasa nada, porque se trata de un gabinete, nada más. Ahora, mi lectura es que Petri ha sido nombrado, y a mi modo de ver razonablemente, como un nombramiento político. Digo, yo no conozco a Petri tanto como para decir si es cualificado o no es cualificado. No lo sé. Pero no me parece que haya sido que eso primó, porque de hecho no era parte de los equipos de Javier, y no creo que Javier haya estado esperando, uy, menos mal que llegó este que lo quería yo de ministro de Defensa y ahora lo tengo. No sé si se explica mi punto, es muy sencillo. Es un Totalmente, nombramiento. lo dije al principio antes que ingresaras. Por un lado, creo que no, a ver, no solamente es un cálculo político en torno a, por un lado, congraciarse con la fórmula presidencial que casi del minuto uno apoyó a Javier de cara al balotaje, cuando hace Patricia y Luis esa conferencia de prensa, previo incluso a las reuniones de la mesa directiva de Juntos por el Cambio y de los partidos que la componen. Eso por un lado, y además de congraciarse con los electores de esa fórmula. Por otro lado, y te diría más desde un aspecto, ¿no? Fronteras para adentro, tiene que ver con que Patricia Bullrich y Luis Petri, seguridad y defensa, creo que podrán congeniar una estrategia de seguridad nacional a la usanza National Security Strategy norteamericana, integral, o sea, defensa, seguridad, inteligencia, aunque también política exterior, donde este criterio de el tabú de la participación logística, preventiva, y o represiva del delito, ya sea cual, por parte de las Fuerzas Armadas, en complementación suplementación directa con las fuerzas de seguridad, las federales principalmente, va a dejar de existir. Y me parece que este también es el mensaje que se da. Porque no nos olvidemos, como yo lo conté al principio, Luis Petri fue la espada legislativa de Patricia Bullrich durante los 4 años que ella fue ministra de Seguridad del presidente Macri, siendo el presidente de la Comisión de Legislación Penal, amén de que además defendía durante momentos críticos como fue el caso Maldonado. O sea, yo creo que el cálculo político que vos analizás es cierto y está muy bien hecho, pero además agrego este otro condimento. Está fantástico que los dos ministros que dirigen los dos aparatos represivos del Estado, utilizando ¿no? una terminología weberiana, y que representan el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, van a trabajar muy bien en esta nueva visión. Las Fuerzas Armadas, y ya ni siquiera te voy a decir el cómo, ni en dónde, pero efectivamente las Fuerzas Armadas de mínima en materia preventiva y en materia logística pueden colaborar activamente y muy eficaz y eficientemente con las Fuerzas Federales de Seguridad. De mínima te diría algo. ¿Sabes lo que haría yo? Para que veas cómo lo pensé. Yo soy Patricia, hago un relevamiento. ¿Cuáles son los países limítrofes con la Argentina? Son todos estos. Cada vez que un argentino cruza por tierra un pase fronterizo a X país. Del otro lado, ¿quién lo recibe? ¿La gendarmería de ese país o el ejército de ese país? Entonces, automáticamente, donde del otro lado haya ejército, Argentina tiene que replegar a la gendarmería y poner al ejército en el control del pase fronterizo argentino. Ahí tenés también una cuestión de reciprocidad. Que vos ya le das, Reciprocidad, eso te iba a decir, claro, porque vos le das un fíjate rol que sería importante. oportuno, Claro, no, disculpame que sí, te ponía un ejemplo, sí. atina eso. El tema de los mapuches es un problema chileno y argentino, independientemente de dónde se origina, pero que tiene trascendencia internacional más allá de Chile y Argentina, porque hay lobbies políticos que están trabajando por este tema y poniendo mucho dinero de otros lados. Y el ejército, como riesgo de secesión, tiene que prever. Si alguien te amenaza, nos queremos separar porque somos una nación distinta. Y aparte, la Constitución del 94, en el artículo tanto, nos dice que tenemos derechos, pim, pam, pum. Se arma un conflicto internacional de una cuestión que parece puramente interna. Entonces, ahí,
pongo ese ejemplo, ¿no? Porque es una cosa que toca una frontera, gente que pasa de un lado a otro, estos que andan con los largavistas mirando la muerte de los Maldonados, son gente que están trabajando de manera organizada en un tipo de guerra que no es la convencional, no cabe duda. Y por eso vale mucho lo que acabas de decir acerca de la coordinación, porque el otro No, tema pero que además otra cosa, Omarola, si el ejército fue creado y fundado junto a la nación para proteger sus fronteras y su integridad territorial, no entiendo por qué el ejército no es responsable de evitar que las fronteras argentinas no sean un colador. Y no digo que la gendarmería lo permite, lo que pasa es que a la gendarmería también se le ata de manos para poder hacer muchas cosas de las que quisieran hacer. Que vos mandás a la frontera de otra manera, como por ejemplo también Prefectura y Armada Argentina, o sea, Ministerio de Seguridad y Defensa, Prefectura y Estado Mayor General de la Armada, tienen que tener un plan estratégico de protección del litoral fluvial marítimo argentino. Y además de todo el mar territorial argentino, el mar soberano argentino, frente a la depredación de nuestra fauna marítima y por otro lado, la utilización de los canales fluviales por parte del crimen organizado, caso la hidrovía. Entonces, por eso me pone muy contento estas dos designaciones, Patricia y Bullrich, que no solamente cumple con ese cálculo político que vos muy inteligentemente analizás y ves, y creo que acertadamente también, sino además dos cerebros que ya han trabajado en conjunto, nada más que uno es del Ejecutivo y otro del Legislativo, que no es menor tampoco, porque otra cosa, vamos a tener a dos ministros en seguridad y en defensa, que además tienen mucha experiencia parlamentaria, en un momento donde seguro el kirchnerismo va a querer citar y aplicar su número a interpelar a los ministros en ambas cámaras del Congreso o en plenarios de comisiones de ambas cámaras del Congreso. Por lo cual, Patricia y Luis tienen mucho conocimiento de las artimañas, los trucos y las vivezas de los legisladores opositores, principalmente los kirchneristas, porque estuvieron en el Congreso y estuvieron en esas comisiones. Se me pone muy contento. Repito, esto es para ya está listo al sofá, a mirar Netflix, acá no ha pasado nada, pongamos piloto automático que se da. No, señores. Hay que salir a bancar la parada de estos ministros, hay que salir a bancar a este poder ejecutivo. Y bueno, nada, este es mi aporte y voy a tener que frenar porque me estoy quedando sin voz y yo a las 19 horas tengo que dar clases. Gracias, Álvaro. Te agradezco mucho la Espero que haya sido entrevista. la agrado de ustedes. Gracias, Alvarito. Cuídate. Gracias, Espartano. Espartano, yo estaba medio groggy, pero vos también, no, un poquito más de energía. Gracias, Álvaro, te queremos. Vamos. Lo que pasa es que se pone en modo zen para que laburemos nosotros, ¿viste? Sí, claro, viste, gracias por venir. Te queremos. Tirado, se me fue la voz del amor que le tengo a este espacio. Álvaro, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola Espartano, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Barbie? Hola, buenas ¿Todo tardes. bien? Ay, me acuerdo de un like así cuando hacías lives, no sé si seguirás haciendo, que eran tipo bien a la noche con música, con todo, que hablamos. Era la cuarentena, nos podíamos permitir Sí, cada cosa en ese momento. Sí, durante el día, cuando terminaba de trabajar, hacía entrevistas y los jueves, no, viernes y sábados y algún domingo a la noche pasaba música. sí, y me acuerdo que un día hablamos, que yo te dije que yo era de Villa Domínico también. em, y nada, te quería felicitar por la Pero vos cachetada sos que le Barbie de diste. Liberal Noticias. Sí, pero Pero antes no. vos sos un prócer en este movimiento ya. Nadie me Bueno, va a decir a mí, nadie me va a poder contar a mí lo que Roberto Robledo y Barbie representaron en empezar a generar canales de difusión, no solamente del liberalismo, sino de todo toda aquella expresión de disidencia frente a la pésima y corrupta gestión de la cuarentena del kirchnerismo, pero también de su deriva autoritaria y peligrosa. Y yo, si mal no recuerdo, Barbie, vos estuviste en tribunales el diario de Presto.
No, esto estuve en otra marcha, te cuento un Pero te vi toque en lo que pasó varias. conmigo. No, Roberto sí estuvo. Roberto sí Sí, estuvo en Semana Roberto, Santa. sí, sí, Yo te vi sí. en varias. Y bueno, y nacimos los en Villa Domínico. Pero el trabajo que ustedes han hecho, Liberal Noticias, desde el momento uno, pero también ustedes, es enorme y el que los tiene que felicitar soy yo a ustedes. Yo me sumé igual un poco cuando vi que estaba en peligro lo de mi ley, pero sí generé contenido porque me convocó Roberto y nada, de ahí empezamos a generar todo y nada, obviamente te quería felicitar más que nada, la idea era, ya sé que te vas o no sé todavía si te vas o te quedás, perdón, pero cuando escuché con los herederos de Alberdi cómo les pegaste una paliza a la mina esa que te llamó nazi, que yo todavía no lo puedo creer, y nada. Me encantó No, te juro que me cagaba de risa, porque yo decía, no puede ser que a un judío le vengan a decir, no, 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 otro nivel. no, pero escúchame, Barbie, me parece que fue en este espacio, ¿no fue en este espacio espartano? No. No, fue en el de Ernesto. Ah, el de Ernesto, pues sí, me va a matar Ernesto, perdón. Yo estaba en Mar del Plata en ese momento. Bueno, pero una mujer que corría a todo el mundo porque tenían todos 10 años menos que ella tiene 32, yo tengo 42, la corrí primero con eso. Después me dijo, cuando vos escribas tantos libros como escribí yo, le dije, mirá, tengo escrito 4, voy por publicar 3. Y me dijo, Y cuando averiguamos eran libros de astrología los que escribía ella. Entonces nada, el chiste se cuenta solo, Barbie. Esta gente... Ahora, esta mina... digo mina porque además de mala leche, yo lo otro ya ni lo quiero ni repetir las cosas que dijo, pero que tenés razón, dijo esas barbaridades de mí, sería hasta como lo más inofensivo dentro. Hay gente que realmente es peligrosa y que, como bien lo demostraron en el caso de Tipito Enojado, previo al balotaje ya estaban instalando denuncias porque sabían que podían llegar a ganar, según su visión, errada por suerte, y ya iban a querer meter preso gente. O sea, la muestra palmaria de lo que es Sergio Massa y Malena Galmarini es lo que ellos estaban haciendo, ya preparando semanas antes del balotaje. No tuvieron ni hasta ese decoro de llevarnos puestos a todos, pero como yo dije, y ahí sí me retiro, como yo dije en las escalinatas de tribunales donde más de 2000 chicos, en un momento que era muy, muy, muy difícil juntar gente en plena cuarentena, le dije al abogado de Cristina que lo metió preso a Presto, le dije que tuviera presente que no les iban a alcanzar las celdas de todas las cárceles hechas o por hacer para meternos a todos presos. Y por suerte, me parece que los que van a ir presos por corruptos, por prevaricadores, por conspiradores, por empobrecedores, por todo van a ser ellos. Así que bueno, chicos, un abrazo enorme, gracias siempre por recibirme con tanto cariño y adentro o afuera, acá me tendrán. Un beso enorme. Beso, Álvaro, te amo. Gracias, Beso. Álvaro, como siempre. Muchas gracias. Gracias, gracias chicos, gracias. Chao, Álvaro, gracias. Gracias, Álvaro, nos vemos. Saludos, Álvaro. Acá tenemos al amigo Juan Ignacio Boutet. ¿Cómo andás, Juancito? ¿Qué contás? ¿Cómo va, muchachos? Qué lindo entrar a Twitter y ver tantas caras conocidas. ¿Tenés alguna novedad de lo último que nos contaste? ¿Qué había contado, Espartano? De lo que pasó con la juventud libertaria. Ah, sí, tenemos novedades, muchachos. Bueno, se ratificó en una asamblea del Partido Libertario las cero ganas de diálogo y consenso por parte de las personas que componen e integran el Partido Libertario. Entonces, ya ratificamos junto a Delphi Ezeiza nuestra intención y básicamente lo que vamos a hacer en los próximos días y meses y años, espero, es, bueno, nada, ya un espacio 100% apartidario que esté lleno de jóvenes, que sean, independientemente del partido que sean, van a ser bienvenidos a un espacio que va a promover jóvenes, que va a insertar a jóvenes en la discusión y que vamos a poder llevar justamente a la discusión pública y también por ahí podamos llevarlo a otros lados, que se está viendo justo poder llevar a los jóvenes a una instancia más de
más de decisiones, más de poder imponer un poco también la agenda, así que vamos a estar haciendo eso. Ah, buenísimo. Sí, así que nada, es simplemente hacer un espacio poli para jóvenes sin las mezquindades que suelen tener los partidos políticos. Juan, perdón, Fumarola, un segundo. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va, ¿Me Pablo? pones en contexto? Porque no sé qué pasó y recién acabo de llegar y quizás me perdí de una notición y nada, estoy como, no entiendo nada. No, sin ánimos de puterío, que la verdad que es lo último que nos interesa, es, bueno, hubo una decisión política por parte del Partido Libertario bueno, que tiene que ver con una posición bastante comedida a la participación en la Libertad Avanza, la cual no creo que sea, no creo yo, no importa lo que crea yo, pero bueno, que sí limita mucho a la acción política de los jóvenes que veníamos teniendo y bueno, obviamente nosotros desde el espacio en su momento del Partido Libertario, que todos éramos afiliados ahí, construimos una agrupación de jóvenes que sí es verdad que respondía quizás a la orgánica partidaria y a las decisiones de un montón de personas que, bueno, que tienen otra edad y, y bueno, obviamente generó algunas rispideces y sobre todo diferencias de punto de vista, nada más, nada grave, pero sí Perdón, desde te el punto de corte. vista. Solo para despedirme, gracias a todos, hasta luego. Bye, nos vemos. Chao, Saludos, Fritz. Libera. Un gustazo. Juan, yo te quería hacer una pregunta, ¿no es cierto? En base a este contexto que vos estás hablando. Eh, no sé si será igual, ¿viste? Yo no estoy internamente dentro de la Juventud Libertaria como vos que bien presidís y nada, te escucho hablar y me pareces un pibe sumamente inteligente y con muy buenas ideas, pero ¿cómo vos creés, ¿no es cierto?, que el partido, ¿no es cierto?, libertario puede. Yo no siento, ¿no?, que haya una mala relación, ¿no? Pero vos tenés los casos de Mila Subrigen en su momento, tenés los casos del Partido Libertario de Tucumán. ¿Cómo también se puede llegar a recomponer desde ese lado, viste? Que bueno, que lo que se vio fue que como no se adhirieron ideas o quizá no estaban muy conformes con cargos designados como Obús y capaz que en Tucumán o bueno, los planteos disparatados de Mila Subrigen, ¿cómo ustedes también entran en esta etapa, ¿no es cierto?, como de negociar, de poder querer participar un poco más. A ver, nosotros desde la juventud y en particular en mi caso, eh, o sea, no tengo diferencias algunas, obviamente las lógicas como cualquier militante, pero eh, yo creo que la construcción se da desde el espacio de la libertad avanza. Basándome en ese principio fundamental, es que se toma la decisión, o evidentemente tuvimos nuestros desacuerdos con todo lo que es el armado del Partido Libertario, ¿no? Al menos en Capital Federal, y sé que en provincia y algunas provincias que tienen la misma línea de la conducción de Capital, tienen, bueno, este punto de vista que es apoyar a Javier Milei y solo a Javier Milei, cosa que me encanta, pero que me da un tipo de construcción la cual me parece que, bueno, que es válida quien la quiera hacer, pero no es, al fin y al cabo, lo que yo veo más atinado para justamente poner en discusión lo que pensamos los jóvenes. Es decir, si hoy el espacio de la libertad avanza es el que gobierna este país y antes el que tenía, bueno, obviamente el aval de Javier Milei, no veo la necesidad ni lo veo operativo el hecho de que se presenten listas contrarias a la libertad avanza, o al menos por afuera, ¿no? No tiene sentido, sobre todo cuando el Partido Libertario bien supo ser la columna vertebral en su inicio eh, a una de las patas de la libertad avanza. ¿Puedo ahí agregarme a esta charla con una pregunta? Mira, Juan Ignacio, yo como observador, digamos, como alguien del mercado que quiere informarse acerca de la Libertad Avanza y sabe que es una coalición que llevó a un presidente al gobierno sin partido claramente establecido,